Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es domingo nuevamente, Día del Señor. Y estamos aquí nuevamente para darles otra enseñanza bíblica. Hoy vamos a ver la lección número 47 que lleva como tema o como título la divina institución. Hoy le doy la bienvenida a todos ustedes en este domingo 29 de agosto del 2021. Está un poco nubladito aquí donde estoy. Creo que va a llover, espero que no llueva para que todos ustedes asistan a la misa, a la liturgia. Así es, mis queridos hermanos, hoy pues es el final de esta primera temporada de enseñanza bíblica de este apostolado y un agradecimiento a todos ustedes que estuvieron siguiéndonos a través de nuestro canal. Así es, mis queridos hermanos, antes de comenzar, pues vamos a hacer nuestra oración de enseñanza. Primero déjeme moverme un poquitito para atrás, y vamos a comenzar con nuestra oración antes de comenzar esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy interesante, la divina institución. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como institución, esa iglesia que él dejó y él sigue edificando desde hace más de 2000 años. Pues bien, mis queridos hermanos, pues vamos a entrar en tema con nuestra lección del día de hoy, que es la lección número 47, mis queridos hermanos. Cristo quiso hacer de su iglesia una ciudad perfecta, una sociedad perfecta. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver los antecedentes. Vamos a ver los antecedentes. En las lecciones 8 y 9 contemplamos las tres instituciones con que Dios dotó a su pueblo en el Antiguo Testamento, con objeto de hacer de él, que había salido de Egipto, como un simple conglomerado tribal, una verdadera nación, con todas las características que le correspondían. Tales instituciones fueron el sacerdocio, con la función de consagrar a Israel y hacer de él un pueblo santo y pertenencia de Dios; la realeza, con el fin de gobernar, conservando la figura del rey pastor, por lo que el gobernar se compara con el apacentar; y el de la profecía, con objeto de enseñar, guiar y amonestar, constituyendo el magisterio, sacerdote, rey y profeta o maestro. Han de ser los protagonistas relevantes en la historia de Israel. En las mismas lecciones observamos que las tres funciones fueron asumidas
al mismo tiempo por Jesucristo, constituyéndose así en el único mediador entre Dios y su pueblo, o sea, nosotros, en todos los aspectos institucionales, según lo vimos en la lección número 17. Así es, mis queridos hermanos. En esta lección contemplaremos al pueblo de Dios a través de los siglos del Nuevo Testamento con su proyección hasta el fin de los tiempos y más allá, en la eternidad del seno de la Trinidad Santísima y cómo la moral tiene lugar en este pueblo institucional que llamamos con el nombre de iglesia o congregación, mis queridos hermanos. La Iglesia como institución única fundada por nuestro Señor Jesucristo es una sociedad perfecta en la que intervienen elementos divinos y elementos humanos, según fue la voluntad de su divino fundador. Los elementos divinos son aquellos que el mismo Jesucristo dejó constituidos y precisamente por los cuales el pueblo de Dios quedó establecido como una institución divina. Los elementos divinos son los elementos esenciales de la iglesia, esto es, aquellos sin los cuales la iglesia dejaría de ser como institución divina, como sociedad perfectísima y como pueblo de Dios. Por tanto, estos elementos no pueden dejar de existir en ella y son inalterables. Los elementos humanos son derivados de los divinos. Existen en cuanto que se apoyan en los divinos como su principio sustentador. Así los elementos humanos resultan no esenciales, sino accesorios, no mutables, no inmutables, sino mutables, no inalterables, sino conforme a circunstancias de tiempo, de modo, de costumbres y de exigencias humanas, donde la moral encuentra interpretaciones, decisiones, leyes y reglamentaciones. Recordemos a este propósito que Cristo declaró estar investido de toda autoridad, de suerte que es voluntad del Padre que todo sea gobernado por Él. Como Él mismo nos los dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 33, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano, por lo que Él tiene potestad aún de delegar su autoridad en otros, y así lo hace con sus discípulos. Así es, mis queridos hermanos, vamos a verlo a la luz de la palabra. Y lo vamos a ver en San Mateo capítulo 28, verso del 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es, mis queridos hermanos, gloria al Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo es muy reiterativo y queda muy claro.
me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y entonces él a su vez le dice a los apóstoles, id pues y hacer discípulos a todas las gentes. ¿Cómo? Fíjense cómo se hacen discípulos. ¿Cómo? Primero bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y después enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta garantía de continuidad de la autoridad delegada en los apóstoles hasta el fin del mundo no puede entenderse sino por la transmisión de la misma autoridad de los 12 apóstoles a sus sucesores, y así de generación en generación hasta el último día, o sea, hasta el final de los tiempos. Muestra de esta delegación de autoridad hecha sucesivamente nos la dan las cartas pastorales de San Pablo a Timoteo y a Tito, donde se le instruye. Mis queridos hermanos, vamos a verlo a la luz de la palabra, si me acompañan por favor. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos del 1 al 5, dice así: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a desatiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Mis queridos hermanos, aquí el apóstol San Pablo es muy claro y dice que van a venir gentes, personas que nos van a hablar bonito de la palabra, y la gente va a quedar fascinada con estas nuevas palabras, estas nuevas doctrinas. Son falsas y demoníacas, pero sin embargo aquí es muy reiterativo con Timoteo y le dice: tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos y realiza la función de evangelizador. Ojo, mis queridos hermanos de la escuela de pastoral, realiza la función de evangelizador, soporta los sufrimientos, pórtate en todo con prudencia. Y finaliza diciéndole a Timoteo: desempeña a la perfección tu ministerio. Palabra del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Y en su carta a Tito, en el capítulo 1, versos del 5 al 11, les dice así: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltara y establecieras presbíteros en esa ciudad, como yo te ordené. El candidato debe de ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe de ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra, fiel conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes, vanos habladores, ojo amigos aquí, y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión,
a quienes es menester tapar la boca, hombres que trastornan familias enteras, enseñando por tope ganancia lo que no deben. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Aquí en estos versos está dando los requisitos para ser un presbítero. Presbítero, que quiere decir anciano, o presbítero en la actualidad es el sacerdote. Los sacerdotes que tenemos dentro de la Iglesia Cristiana Católica, pues estos son los requisitos para poder ser un excelente sacerdote. Mis queridos hermanos, y también aquí dice que no nos dejemos engañar, porque van a venir muchos rebeldes, vanos, habladores y embaucadores, y sobre todo entre los de la circuncisión, o sea, quiere decir muchos judaizantes, y no solamente son los que hablan de la circuncisión son judaizantes, sino todos aquellos que todavía viven del Antiguo Testamento. Esos también son los judaizantes modernos, mis queridos hermanos. Seguimos adelante con nuestra enseñanza. Aquí vemos de paso cómo San Pablo respeta con toda fidelidad lo esencial, en tanto que se acomoda a lo accesorio disponible, porque subraya que dice que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza. Y también dice, el candidato debe de ser casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes. Salta a la vista la preocupación del apóstol por la elección de los mejores para el ministerio. Él los prefiere solteros, como dice en su carta, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 32. Para recordar ese pasaje evangélico, dice: yo os quisiera libres de preocupaciones. Ahí está reiterando pues que los quiere solteros, como vimos en la lección anterior. Con todo, al ir sembrando iglesias por el mundo pagano, ojo, sembrando, no fundando, amigo, no te confundas, acepta lo aprovechable con tal de que no se sacrifique lo esencial. Así es, mis queridos hermanos. Hay un modo de conferir los dones. La imposición de manos como signo sensible de la recepción invisible de los dones del Espíritu Santo es el modo de conferir el ministerio, el cual siempre se ha de entender en función de servicio. Vamos a verlo, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra. En su primera carta a Timoteo, en el verso 4, capítulo 4, versos del 12 al 16, dice: no dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije. Así todos serán testigos de tus progresos. Cuida de ti mismo y de cómo enseñas. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios, mis queridos hermanos, amén. Aquí en su primera carta de Timoteo es muy claro el apóstol San Pablo. Queda así
Claro que por voluntad de Cristo, quien confirió únicamente a los 12 apóstoles, poderes y ministerios. La verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es por principio apostólica, porque fue confiada a los apóstoles. Y queda claro que también estos, sabiendo que la iglesia había de prolongarse mucho más allá de la duración de sus propias vidas, comunicaron a otros más jóvenes que ellos los poderes, ministerios y carismas recibidos del Señor, a fin de que la iglesia permaneciera a través de los siglos plena de eficacia salvífica, en orden a prolongar la misión que el Padre dio a su Hijo, en orden a convocar, reunir, instruir, gobernar y santificar a todos los hombres. Por eso, tras las advertencias y enseñanzas que San Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 al 5, como ya la acabamos de ver, termina expresándole sus sentimientos y esperanzas para bien de él y de todos los cristianos que perseveren hasta el fin. Vamos a verlo, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra. Ahora lo vamos a ver. En la segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8, que dice así: porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Amén, mis queridos hermanos. Palabra de Dios. Aquí vamos a regresar un poquito. Aquí el apóstol San Pablo, pues él ya está percibiendo que ya va a morir, lo van a asesinar, como todos sabemos. Por eso le escribe a Timoteo esta carta, y es muy reiterativo: que no desfallezca, que siga en esa lucha, en esa enseñanza del Evangelio, que persevere en la fe, que no cambie. Ya aquí San Pablo dice que él ya llegó a la meta, al final de esa carrera, y entonces él está esperando que se le corone con la entrada al paraíso, mis queridos hermanos. El príncipe de los apóstoles y primer papa, el apóstol San Pedro, haciendo uso de la autoridad máxima de que se dignó investirlo nuestro Señor Jesucristo, exhorta también a los que los mismos apóstoles constituyeron para apacentar, instruir y santificar al pueblo de Dios. Vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, esta enseñanza. En su primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, en el verso 1 al 4, dice: a los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey, y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de la gloria que no se marchita. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Aquí hemos de entender que el título de mayoral que da aquí San Pedro a Cristo,
mayoral es el soberano pastor, el rey pastor es lo máximo, el mayor de mayores, que aquí aparece con sentido de servicio más que de dignidad personal o título honorífico. Dado pues que la Iglesia institución posee la legítima autoridad recibida de Cristo, por este hecho quedó constituida como entidad jurídica con capacidad y derecho de emitir leyes y reglamentos a sus miembros, a fin de sujetarse ella misma a normas legales. De este modo comienza a existir la recopilación de las leyes eclesiásticas que conocemos con el nombre de Código de Derecho Canónico, en que la palabra canónico proviene de canon, que significa norma, regla, disposición de cómo, cuándo, por qué y para qué debe de ser cada cosa. En los mismos apóstoles tienen su origen las disposiciones de la Iglesia, como lo veremos en el siguiente pasaje, en que se da solución en el primer concilio, el de Jerusalén, a una controversia sobre si los no judíos pueden llegar a ser cristianos y habrían de pasar por la circuncisión y demás disposiciones de la ley de Moisés. Pero mis queridos hermanos, te invito a verlo a la luz de la palabra, esta disposición o este primer concilio que se hizo en Jerusalén. Vamos a verlo, mis queridos hermanos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versos del 22 al 29, dice así: Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con su palabra, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos recibido el Espíritu Santo, y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Aquí vemos claramente en esta carta cómo la iglesia sí puede hacer leyes y comunicados. No todo está en la Biblia, todo también se puede resolver en los concilios. ¿Quiénes se reúnen? Pues los obispos, los cardenales, los arzobispos, y ellos organizan esos concilios y es cuando emiten sus leyes, dogmas, y todo esto está aprobado porque así lo dejó instituido nuestro Señor Jesucristo. A ti te entrego las llaves del reino, Mateo 16, 19. A ti te entrego las llaves del reino. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí claramente está escrito que nuestro Señor Jesucristo les delegó esa responsabilidad a los discípulos de poder hacer algún tipo de leyes para que la iglesia vaya caminando por
por ese camino correcto, por ese sendero correcto, el sendero recto. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia apostólica, la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, sí puede emitir leyes, porque esa potestad fue conferida por nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Y así como lo leemos en el libro de Hechos, así había nacido la primera comunicación una comunicación formal de la Eclesia Católica o la Iglesia Universal, cuya autoridad es única en toda la faz de la tierra, y apostólica, que tiene como origen de su autoridad de los apóstoles, conferida a ellos por Jesucristo, enviado del Padre, el Padre que es principio de toda autoridad, mis queridos hermanos, como les explicaba yo hace un momento. Pues así como el Padre, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, así como mi Padre me envía, así los envío yo. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él les dio esa autoridad de poder que los apóstoles puedan hacer leyes. Así es, mis queridos hermanos, vamos a entrar a lo que son los mandamientos de la iglesia. Dado que nuestro Señor Jesucristo le confirió ese poder a la iglesia, pues la iglesia hace unos mandamientos. Y de este modo, a través de los siglos, la iglesia ha elaborado todo un código cuyas disposiciones regulan su propio modo de ser, manteniendo inmutable lo esencial de Cristo y conformando lo accesorio a los signos de los tiempos actuales. Ordenan la vida y costumbres de sus miembros conforme a la moral cristiana y aseguran el éxito de su misión salvífica entre los hombres, como ya se los había explicado, mis queridos hermanos. Y vamos a ver mis queridos hermanos, alguna de las variedades de los mandamientos. Bueno, muchas son estas disposiciones, estos mandamientos, por lo que en este video vamos a mencionar solo algunos cuantos, los más comunes en la vida ordinaria del cristiano católico. Así es, mis queridos hermanos, pues los invito a ver pues esos mandamientos que nos manda la Santa Iglesia Católica, que tal vez son los más importantes o vamos a considerar los más importantes, mis queridos hermanos. Déjenme aquí, les pongo. Ok. Uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica es santificar los domingos y otros días de fiesta de precepto, principalmente asistiendo a la celebración eucarística de la Santa Misa y absteniéndose de trabajar en ocupaciones serviles, que son aquellas en que primordialmente intervienen las fuerzas físicas. Así es, mis queridos hermanos, santificar los domingos, pues bueno, mucho cristiano católico pues no hace caso, no le interesa, y menos pues guardan los días de fiesta, ¿no? De fiesta de la iglesia. Muchos se van a tomar. También otro mandamiento importante de la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica es abstenerse de comer carne y guardar el ayuno en los días que la iglesia dispone, con el fin de aplacar la concupiscencia de la carne, de que se haga penitencia y se perfeccione la vida interior. Normalmente la Iglesia Cristiana Católica le pide a uno los viernes de Cuaresma abstenerse de comer carne, que son esos días antes de Semana Santa, donde nuestro Señor Jesucristo pues padeció esa pasión, que murió por nosotros. Entonces nos pide la Iglesia Cristiana Católica que en esos días no comamos carne, y esos días de santos que es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo disculpen, estemos guardando, ayunando, haciendo oración. Pero no, ya muchos cristianos católicos ya se modernizaron y esos días se van de vacaciones, se van a disfrutar de esta vida terrenal, y se están olvidando de disfrutar
aquella vida espiritual, aquella vida eterna que es una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Otro mandamiento de la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica es confesar los pecados. Recibiendo la absolución de ellos por medio del sacramento de la reconciliación. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les dio esa potestad a los discípulos cuando les dijo: a los que les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonéis se les quedarán sin perdonar. Entonces, por eso la Santa Madre Iglesia es muy reiterativa en que todos nosotros confesemos nuestros pecados para que seamos liberados. Y otro mandamiento de la Santa Madre Iglesia es recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos por la Pascua de Resurrección. Lo mismo que en el anterior mandato, la Iglesia pretende la frecuencia diaria de la recepción del cuerpo y la sangre de Jesús sacramentado en la Sagrada Comunión. A muchos cristianos católicos se les olvida que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y parece que a muchos cristianos católicos se les olvida esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y otro mandamiento importante que nos enseña la Santa Madre Iglesia es ayudar a sostener las necesidades y los gastos de la misma Iglesia, de acuerdo con peculiares reglamentaciones y costumbres laudables de cada una de las iglesias particulares. Hay mucho cristiano y no cristiano que como critican a la iglesia, dicen que pues, cómo le vamos a ayudar a la iglesia si la iglesia pues tiene millones y millones de pesos, ¿no? Que la iglesia católica es millonaria. Pero no, mis queridos hermanos, al menos aquí en México las iglesias son propiedad del Estado. Ningún templo es propiedad de la iglesia, los templos son propiedad del Estado. Pues bueno, ya todos sabemos la historia, ahorita no lo voy a ahondar el tema, pero aquí en México los sacerdotes tienen que pagar impuestos, pagar predio, pagar reparaciones del templo, pagar luz, pagar muchas cosas, y eso no lo ve el pueblo cristiano católico. Simplemente el pueblo católico pues, se ha dejado llevar por los no católicos cuando los critican y dicen que la iglesia católica está riquísima, que por qué pide dinero. Bien, mis queridos hermanos, pues ya llegamos al final de esta lección número 47 y vamos a resumir esta lección. Dice: la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo cumple una doble función como institución, porque actúa en el campo espiritual así como en el campo social. Y aquí está mi bono de regalo. Es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versos 22-23. Como se los he dejado que lo lean en casita y no lo han leído, mis queridos hermanos, se los voy a leer. Efesios 1, versos del 22 al 23, y dice así: bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de lo que lo llena todo en todo. Amén, mis queridos hermanos, palabra del Señor. Y pues, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esto. Con esta lección, mis queridos hermanos, termina la primera temporada del curso básico de Biblia. La primera parte se ocupó del dogma, por si no estuvieron todos viendo las lecciones. La primera parte se ocupó del dogma o conjunto de verdades que debemos de creer. La segunda parte nos enseñó los principios de moral o modo de vivir la doctrina de Cristo. Si estuviéramos hablando de una ideología, de una filosofía o simplemente de un programa humano de vida, podríamos pensar que aquí termina este apostolado que nos propusimos desarrollar y hacer nuestro. Pero tratándose de un curso de Biblia, salta una pregunta, la que le hiciera Nicodemo a Jesús tras de que él expusiera una síntesis del proceso santificador que ha de operarse en nuestro interior. Dijo Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? ¿O cómo puede ser eso? La respuesta del Señor es concreta y le dijo en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hemos estudiado el dogma y hemos creído, hemos profundizado la moral y la hemos aceptado como programa de nuestra vida, pero ¿cómo vamos a poder realizar todo esto en cada uno de nosotros? ¿Cómo podremos vivir esto que creemos? ¿Cómo vamos a hacer vida en nosotros la práctica del conjunto de virtudes que llamamos moral cristiana y también vida cristiana? Evidentemente no por nosotros mismos, mis queridos hermanos. La respuesta a estas interrogantes, a veces angustiosa, nos las da el mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 5, perdón, Juan 15, verso 5, que dice: cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa. ¿Sí? Perdón, ese es el Juan 16, 13, el versículo 16, 13, capítulo 16, 13. Pero en Juan 15, 5, acabo de recordar, nos dice nuestro Señor Jesucristo: separados de mí no podéis hacer nada. Así que, mis queridos hermanos, aquí Jesucristo nos está diciendo que si queremos llevar esa vida moral y esa vida cristiana, pues debemos estar unidos pues siempre a Él. El cómo está pues en unirse a Cristo y en lograr de que habite en nosotros o inhabite en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? La instrucción sobre ello es el objeto de la segunda temporada de nuestro apostolado. Así que, mis queridos hermanos, les doy un agradecimiento a todos ustedes y esperemos que nos vean en la segunda temporada que vamos a empezar en el mes de septiembre. Esperemos que estén todos ustedes con nosotros. Ahora, respecto a este video, si les gustó, pues denle like, suscríbanse a mi canal y compártalo en sus redes sociales. Les recuerdo que mis videos no los monetizo porque la palabra de Dios la recibí gratis y la enseño gratis. Así es, mis queridos hermanos, antes de despedirnos, pues vamos a hacer nuestra oración agradeciéndole a Dios Todopoderoso esta enseñanza del día de hoy, que hoy recibimos su palabra y no escuchamos la palabra de hombre. Bien, vamos a comenzar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque el día de hoy nuestro espíritu fue avivado con tu palabra. Escuchamos estas enseñanzas tuyas y esperemos que nuestras almas sean reconfortadas y nuestro conocimiento sea aún mayor, para que salgamos allá afuera y desparramemos estas enseñanzas con nuestros hermanos, y también que nuestras enseñanzas y nuestro ejemplo y nuestro testimonio hagan que ya no se vayan más hermanos de tu iglesia, de tu santa iglesia que dejaste constituida en esos 12 apóstoles. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado sin merecerlo, y gracias, Señor, porque no nos has dado aquello que nos toca todavía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezar la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es, mis queridos hermanos, pues esto es todo el día de hoy. O sea, que tengan un domingo lleno de bendiciones, que se la pasen a todo dar con sus familias. Y antes de despedirme, quiero darle un agradecimiento a mi mentora que siempre estuvo ahí conmigo, a la hermana Jackie, también a los hermanos que estuvieron ahí al pie del cañón, a la hermana Hilda,
y al hermano Margarito. Un abrazo para ellos, un fuerte agradecimiento, unas gracias públicas por estar ahí siempre con nosotros al pie del cañón y apoyarme en estas enseñanzas. Y también quiero mandar un fuerte y caluroso abrazo y un beso a Jacqueline Mendoza. Así es, mis queridos hermanos, entonces nos despedimos el día de hoy. Hoy finalizamos esta primera temporada de enseñanza bíblica de este apostolado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, comenten el video, compartan el video con sus familiares, con sus amigos, con sus grupos, con todos los que tengan que compartir. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en la segunda temporada de enseñanza bíblica. Hasta la próxima y que tengan un bonito domingo.